español, Calvary TX. Acá el corazón de Austin, Texas. Espera un momentico. Ok, listo. Si es su primera vez acá en Calvario, simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro para impactar al mundo a su alrededor como discípulos de Jesucristo. Ahora, si ustedes no conocen a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza tengas un encuentro con el Señor, seas transformado por su gracia, tengas la paz de Dios el Padre y seas lleno del Espíritu Santo para que puedas caminar en el poder que tenemos en el Espíritu Santo. Antes de entrar a nuestras promesas de la semana, anuncios, la semana, vamos a empezar a nuestra colecta anual de los abrigos para invierno, ya que viene el invierno. En Texas no es que dure mucho tiempo, pero hay muchos que están viviendo en la calle o otros que no tienen y se pone un poquito de frío por acá. También en 2 semanas vamos a tener un invitado, el misionero, pastor Diego Recarte, va a venir a hacer un estudio para nuestro servicio en español en 2 semanas y también va a hablar sobre su libro de devocional que acaba de escribir. Ya, eso no le contó sus anuncios. ¿Me falta algo? No, yo creo que la semana que viene, después del servicio, vamos a estar en Colorado a la conferencia de Refresca. Y esta vez Maggie va a ir conmigo, entonces va a estar muy chévere para que reunirlos con otros que están en el ministerio por allá. Nuestra promesa de esta semana, del libro 199, Promesas de Dios, viene de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 16, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando rechazas la palabra de Dios, rechazas la sabiduría de 2 maneras críticas: la salvación y la verdad. La palabra de Dios es el poder de salvación para aquellos que creen y ponen su confianza en Cristo Jesús, ponen su fe en el Señor. En segundo lugar, primero hay que poner nuestra fe, pero no solamente termina ahí. La lectura de la palabra de Dios construye tu fundamento y te corrige. Es doctrina, es sabiduría. Lamentablemente, ya no es solo el mundo que rechaza la palabra de Dios, sino incluso los cristianos y las iglesias quieren ser cristianos, se llaman cristianos, pero no quieren leer la palabra de Dios. Hay otra doctrina, hay una cultura del oeste que es como en nuestros países. Somos cristianos, somos católicos porque nacimos en una religión, y hoy en la ciudad que estamos hoy, en el oeste, somos cristianos porque nacimos en los Estados Unidos. Entonces tenemos un poquito de cristianismo en nuestras políticas, en todas las cosas, pero no queremos entrar a la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por tenernos acá, Señor. Gracias por un techo sobre nuestras cabezas, no solo de nuestros hogares, sino por tener como iglesia pequeña un lugar para poder reunirnos, Señor. Padre, que este lugar sea tuyo, sea un lugar que de acá ataque al mundo alrededor de nosotros con tu palabra. Que de acá se levanten discípulos, Señor, que te amen a ti, amen a la gente a su alrededor
y quieran contarles sobre la verdad. Como dijo esa canción, déjame hablarte de Cristo y decirte lo que ha hecho en mi vida. Y ese es el problema, Señor, que no tenemos testimonio, no hay cambio en nuestras vidas. Entonces, ¿qué cuento vamos a contar? Si Dios no es real en nuestras vidas y no entramos a su palabra, ¿a dónde hay la transformación? ¿A dónde está el poder del Espíritu Santo en que caminamos? Padre, que hoy sea un día que miremos hacia adentro y nuestro camino y buscar más de ti y decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, aquí estoy, recíbeme, ayúdame y cámbiame desde adentro para afuera. Te damos toda la gloria, Señor, amén y amén. La semana pasada, el mundo fue juzgado y declarado culpable en Romanos 1. A medio que nos sumiremos en Romanos 2 esta tarde, las cosas se vuelven más personales. El título del mensaje de hoy es La paja en tu ojo, que proviene de los pasajes más citados uno de los pasajes más citados en la Biblia, que es Mateo 7:1 al 5, que dice: no juzgues para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgas serás juzgados, y con la medida con que mides os serás medido. ¿Y por qué miras a la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Había titulado el mensaje, como me había dicho primero, la viga en tu ojo. Pero esa palabra de verdad no la conozco muy bien. La paja me salía bien, pero ya como veo el pasaje de nuevo, ya lo titulamos. Cuando escuchas estas frases, no me juzgues, hermano, o mírate por dentro, porque usted no se, antes de juzgarme a mí, usted por qué no se juzga a usted mismo. Muchas veces escuchamos esas palabras y la gente o se conoce este pasaje o sin saberlo han escuchado y están reflexionando en este pasaje. Y las dos frases tienen una verdad. Hay que leer la palabra de Dios junta, pero cuando separamos esas dos cosas hay una verdad hasta cierto punto. Pero hoy ya hemos cubrido este pasaje de Mateo. Hoy vamos a mirar ¿qué quiere decir no juzgas? Entremos a las escrituras. Romanos 2, versículos 1 al 4, que dice: por tanto eres imperdonable, oh hombre, quien quiera que seas el que juzgues, porque en todo por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quería que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas en según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. De entrada, mirando esto, las dos primeras palabras, por tanto, hace preguntar, le hace falta la palabra usted, que si me acuerdo bien está en la antigua, en la Reina Valera antigua. Pero acá podemos hacer dos preguntas.
de que, como aprendimos la semana pasada, cada vez que vemos por lo tanto o por tanto, siempre debemos preguntarnos, ¿por qué es que está eso ahí? Y la otra pregunta es, ¿a quién Pablo le está hablando cuando dice, por tanto, eres importunable o hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿A quién le está hablando? Primero vamos a responder la segunda pregunta. Algunos comentarios dicen que se relaciona con el pueblo judío cuando dice o hombre o usted que le hace falta acá en la palabra. Pero Pablo se dirige a ellos, a los judíos en el capítulo 17, y recuerden que también que los judíos a quien le está hablando son los judíos que ya son cristianos. Cuando llegamos al versículo 17 de la semana que viene. Otros dicen que se refiere a aquellos que se consideran personas morales entre los gentiles. Ahora, ¿usted o tú se refiere a los judíos, cristianos y gentiles que creen que están bien con Dios? Los religiosos. Aún hay gente, ustedes saben que hay gente que dicen que son buenas personas. No son religiosas. No, pero yo soy una buena persona. A esos le está hablando. Le está hablando al religioso que dice, no, yo soy religioso, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo me cinezo, me hago la cinesa. No, yo soy una buena persona. Yo no he matado a nadie. Esa es la gente que se compara a los demás. Porque ven, dicen, miran a otra persona, dicen, no, yo no estoy viviendo como ellos. Yo no soy un gamín en la calle. Yo no le estoy robando, atracando a nadie. Los comparamos a las personas inmorales del mundo. Entonces, ¿cómo son las personas del mundo? Bueno, vamos a leer en un momentico de cómo son las personas del mundo. Por eso es que cuando vemos esa segunda pregunta, ¿a quién se refiere? El otro grupo que se refiere acá también son algunos que empiezan a leer la palabra, se han sido cristianos y empiezan a juzgar a los demás. Mire lo que dice en Romanos 1, 28, 32, para regresar cuando dice por tanto. ¿Por tanto qué? Hay que leerlo en contexto, entonces vamos a retrasarlos un poquito. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a mente reprobada para hacer cosas que no se convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañados y malignidades, murmuradores, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, sobrevivos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, descelas, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero no solamente ellos, sino también aquellos que complacen con los que las practican. No es solamente practicar, sino si usted apoya. No es que mi hijo nació así. Dios se equivocó. El versículo 28 se refiere a cualquier persona que rechaza a Dios. Es por eso que me encanta la promesa de hoy. Al enseñar la Biblia, oremos para que si no conoces a Jesús o alguien que lo vea después a través de las redes, nuestra página móvil o en el web, que hoy sea el día de salvación para esa persona.
Si usted hoy está escuchando, y es su primera vez, que hoy sea el día que su corazón sea abierto a escuchar las palabras del Señor, que esas semillas que se están plantando, que cogen raíz. 2 Corintios 6:2 dice, he aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy, mañana no es prometido. Usted está acá hoy y mañana no. Usted es el dueño de su vida. De pronto se inyecta demasiada medicina para el diabetes y queda muerto. De pronto le da un ataque del corazón. Usted no sabe lo que le va a pasar mañana. Los versículos 29 al 31 describen el comportamiento inmoral y el impío de los que viven en el mundo. Y en el versículo 32 tenemos dos partes. La primera parte condena a los que practican esas cosas, del versículo 29 al 31. Y la segunda parte condena a los que aprueban tales comportamientos, incluyendo, tristemente, a muchos en la iglesia de hoy. Esto se relaciona con Isaías 5:20, que dice, donde el profeta advirtió contra llamar a lo malo bueno y lo bueno malo. Mire, si usted pasa por acá y mira muchas de las iglesias acá en el centro de Austin, usted va a ver banderas de los colores, del alfabeto. ¿Qué ha pasado con la iglesia? El problema es que los hemos apartado de la palabra de Dios por otro evangelio. No es el evangelio del Señor Jesucristo, no, es otro evangelio. El evangelio de prosperidad, el evangelio de falsa doctrina, el evangelio de incluir a todos. Usted no necesita otro evangelio. La Biblia, la palabra de Dios, nuestro Señor murió por todo el mundo. Más inclusivo de eso no se encuentra. El problema es que no queremos llamar el pecado, pecado. No queremos reconocer que soy pecador. Hacemos excusas por nuestros pecados. Y eso es lo que tenemos que mirar hoy. Versículo 1 del capítulo 2 dice de nuevo, por tanto, eres inexcusable, hombre, quien quería que seas el que juzgas, porque en todo lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Entonces, ¿quién es inexcusable? Ustedes. Aquellos que piensan que son moralmente superiores porque no han cometido pecados graves como el asesino, el robo, el atraque, no soy marihuanero, no estoy vendiendo en las calles, no, yo soy inocente. ¿Y qué estás mirando en las páginas, en tu teléfono? Muchos tratan de justificar su moralidad comparándose con los demás, pero la justicia propia no hace a uno inocente. ¿Quién más es inexcusable? La persona que juzga duramente a los demás. La que mira el pecado de los demás con un corazón crítico. En las políticas hoy tienen divididos el republicano, el conservativo, el de la derecha, hablando mal
del otro partido. Y cristianos, ponemos a nuestras políticas primero, antes de nuestra fe en Cristo Jesús. Hay que hablar contra el mal, pero estamos bajando al mismo nivel del mundo. Tenemos que ser diferentes, sobresalir, ser una luz en un mundo oscuro, no bajar al mismo punto. La persona que condena la cultura pagana o el estilo de la vida homosexual, mientras de la misma manera están fallando y no perdonando el pasado, tienen amargura, están viviendo en su propio pecado, pero es muy fácil juzgar a lo que vemos por afuera. Pero ¿qué pasa con todos aquellos pensamientos que tienes en tu corazón? Nada más porque no los has hecho, pero los has pensado, porque te da miedo hacerlo. De pronto se dan cuenta. ¿Quién más es inexcusable? Toditos nosotros. Este estudio es para usted y para mí. Es para reflexionar sobre la palabra de Dios. No a su marido, no a la persona que está al lado suyo, no a sus hijos. Cada uno individualmente tiene una relación con el Señor. Y si no la tiene, hoy es el día para empezar. Pero el Señor no tiene nietos ni nietas. O sos hijo o hija de Dios. O lo traes todo a sus pies, o te vas por tu propio camino y tú eres el rey de tu vida. A medida que vamos a través de las Escrituras, nosotros le damos otra definición a lo que es el pecado. No nos gusta. Tenemos nuestra propia definición de qué es el pecado. Cambiamos la palabra de Dios. Decimos, ellos mienten. Yo estoy, lo que estoy diciendo es esto, es la verdad. Estoy diciendo la verdad, pero con un poquito, estirándola un poquito. Otros roban, pero yo lo presté, yo después lo regreso. Aquellos son discriminatorios, no es que son racistas y mire, ellos, pero yo no soy discriminatorio, yo no hago privilegios. No, yo conozco a aquella gente porque yo me crié con ellos, entonces yo sé cuando veo a una persona diferente a mí, de pronto sea alguien más oscuro que yo. Yo sé que a mí me dijeron que cruzara la calle porque yo los conozco. Hay muchas cosas que hacemos excusas en nuestras vidas. Si algo no de pronto usted dice, nada de eso me aplica a mí. No, que listo. Les voy a dar otros ejemplos. Dices que eres difícil, eres una persona difícil. De pronto en el trabajo, con tus amigos. No es que sea difícil, es que tenía un día muy mal y entonces, tuve un día muy mal. Eres demasiado crítico. Yo soy culpable de muchas de estas cosas, pero le voy a decir la verdad que yo puedo ser demasiado crítico. Y después yo digo, yo solamente estoy siendo honesto. Soy directo.
Unos de ustedes son chismosos. No, no es que no sea chismoso, estoy trayendo una oración en el grupo para que oremos por esta persona que le está pasando tal y tal y tal. Otros juran y dicen malas palabras. Ah, no, es que me estaba desdoblando, usted no sabe el día que yo tenía. No es que usted no sabe que él me saca la piedra. Otros son codicios. No, es que estoy siendo responsable, ¿no? Hay que ser responsable con el dinero del Señor. La palabra griega para juez es krino, que significa juzgar para condenar. Mami, can you do right? Esa palabra describe mirar a los demás con un desprecio, señalando con el dedo o señalando a la persona, mira ese man. No, es esa condenación que miras a otra persona como si no fuera nada. Es con orgullo que tú eres mejor que esa persona. Miras a los demás como si fueran sucios, porque tú te has levantado. No, es que mire, ya el Señor me ha salvado. Miren, pues yo ya no soy pecador. Ese tipo de juicio es incorrecto, porque aunque puede tomar una forma diferente, el mismo pecado está presente dentro de nosotros cada vez que lo buscamos con condenación. En otras palabras, nuestro pecado se ve peor en los demás. Uno de los mejores ejemplos que vemos en la Biblia se encuentra en 2 Samuel, capítulo 12, 1 al 7. ¿Conocen esa historia? Yo se la repaso un poquito. Entonces el Señor envió a Natán a David. Y acercándose a él le dijo, mire, tengo este cuento. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada, excepto un corderito que había comprado y alimentado, y creció junto a él con sus hijos. Era como su perrito, pero era una abeja. O oveja, y lo crió como entre la familia. Usted sabe, si usted ha tenido perro, no me gustan los gatos, pero si usted ha tenido gato también, de pronto. Pero el perro, nosotros tuvimos que apostar el de nosotros el año pasado, que nos murió, y si vienen siendo como familia. Entonces, esa persona pobre tenía este corderito. Entonces, comió de su propia comida, bebió de su propia copa y se acostó en un sueño. Y era como una hija para él, esta niña. Y se acercó un viajero al hombre rico, el cual se negó a tomar de su propio rebaño y de su propia vaca para preparar uno para el caminante que había venido a él. Pero tomó el cordero del pobre y lo preparó para el hombre que había venido a él. Entonces vino alguien que vino a visitar. Este hombre rico tenía todo, pero le va y le quita la única que tenía el otro pobre. Entonces David se enfureció mucho contra el hombre y le dijo a Natán, vive el Señor que el hombre que ha hecho esto, y resucitará el cuádruple por el cordero, porque hizo esto y porque no tuvo compasión. ¿Cómo así?
ese man. No, ese man, si está vivo, si no está muerto todavía, entonces la papaga. ¿Quién está en el lado de David? ¿Quién está en el lado de David? Tiene razón David. Que este man que era rico, le quitó lo único que tenía este pobrecito. Usted estaría también de esa misma rabia, ¿cierto? Y entonces Natán le dijo a David, pues tú eres ese hombre. ¿Qué había dicho David? ¿Se recuerdan la historia? El resto de la historia. O lo que pasó antes. David tenía todas estas, tenía ya mujer, tenía más de una mujer. Solo una mujer es suficiente. Para los que están casados, ustedes van a saben de eso. Pero tenía demasiadas ya esposas. Pero porque estaba de vaganza, estaba en la terraza, se pone a ver. Los ojos son malos para los ojos, como dice mi tío. Y le quita la mujer a uno de sus soldados que fue a la guerra. Pues si no fuera suficiente que la embarazó. Cuando no puede esconder su pecado, ¿qué hace? Lo mata. Mata al esposo. Mire, el pecado, nuestro pecado se ve peor en los demás, porque somos críticos, estamos juzgando. Me hace recordar de un amigo que se ponía a predicar en las calles contra los homosexuales, con los avisos, gritándoles que van para el infierno. Pero, ¿qué era la razón? Él era homosexual antes. Y de pronto tenía tanto rabia de lo que le habían hecho a él, de juventud. Yo había hablado con él. Todavía tenía mucho rencor. No había perdonado. Y entonces, el pecado que hemos pasado, el pecado en que estamos, se ve peor en los demás. El Señor no odia al pecador, pero sí odia el pecado. Él dijo que sería amigos de los pecadores, se sentaba a comer con ellos, pero no apoyar su pecado, decir, no, sigue en tu pecado. No, porque eres homosexual. No, está bien. Naciste así. No. ¿Cómo Jesús va a decir eso? Pero no solamente la homosexualidad. Otros, eso porque se ve por fuera y porque son muy orgullosos y tienen sus desfiles. No están avergonzados de su pecado. Y este mundo ya no está avergonzado de su pecado. Pero no se olvide, no se preocupe del mundo. ¿Y usted está avergonzado de su pecado? Vienen a la iglesia y como nada, y regresan a la misma vida. No hay transformación. No nos avergonzamos de nuestro pecado. El mensaje, si se van a llevar algo de acá, es que hay que mirar hacia adentro. Examínese la viga en nuestros ojos antes de juzgar a los demás. Debemos recordar que la bondad de Dios está destinada a llevarnos al arrepentimiento, no a darnos un sentido de superioridad sobre los demás. Yo me recuerdo, ¿no? Me pone triste y a la misma vez me da rabia. Yo he venido a la ciudad con cristianos
en el carro y juzgando, viendo a los demás, porque le da asco. Y estos son cristianos. No solamente son americanos o blanquitos como decimos, estos son hispanos, viendo a otros, dándole asco de otros hispanos o de otros gentes morena. Una tristeza. Pero somos cristianos. Versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Las escrituras nos hacen recordar en Santiago 4:2 que solo hay un legislador, solamente hay un juez, y es el Señor mismo, el Señor Jesucristo. Todos vamos a estar al frente del Señor Jesucristo. Él es el juez. A menudo sentimos una sensación de justicia cuando vemos que se ha servido la justicia. ¿Cuántos no están esperando que a Maduro caiga? A que venga la justicia. O aquellos que están en las noticias hoy en día, el rapero P. Diddy, que toma ventaja de niños, mujeres, hombres. Mire, cuando usted tiene tanto dinero, como aprendimos, no para regresar a la historia de la semana pasada, pero cuando usted tiene demasiado, nada te satisfecha. Ya la mujer no te satisfecha, tienes que ir al hombre. Y después de que el hombre no te satisfecha, vas por los niños, después vienen los animales. Nada te satisfecha en esta vida, sino solamente el Señor. No todo el mundo, todo el dinero del mundo no satisfecha. Todo el mundo está siguiendo el dinero. Las iglesias están detrás del dinero. Pero lo que el mundo necesita está de página a página en esto. Y ese es el Señor Jesucristo. Esto es una historia de amor. El amor de Dios, que desde el principio vio que caímos. Y del minuto en Génesis 3, después de que caímos, el pecado entró al mundo, ella tenía un plan de salvación, de restaurarnos hacia Él. Pero ¿por qué el Señor dejó que eso pasara? Porque nos ha dado la voluntad de escoger. De la misma manera que ha escogido, nos ha dado la voluntad. Él no hizo robots. Estamos en el tiempo que ya los robots van a estar como nosotros. Estamos pronto en esos tiempos, pero Él nos hizo, nos dio la oportunidad de poder escoger. Eva fue trucada. Esa no es una palabra española, la maté. Pero Eva fue engañada. Pero Adán escogió pecar. Nadie lo forzó. Tenemos que tener cuidado cómo juzgamos a los demás. Porque si hay una manera de juzgar, y voy a hablar sobre eso en un momentico, pero juzgar con condenación, ser crítico, no, eso no es bíblico. Eso solamente estamos hablando de la posición de Dios. Imagínense si nosotros éramos Dios. ¿Quién
de nosotros estaríamos salvos si todo el mundo fuera corriendo por acá, diciendo Dios? ¿Quién sería salvo? Nadie, porque ya los habían juzgado y los habían llevado para el infierno. Ah, no, ese pelado, olvídese, nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Esa mujer, no, prostituta, nunca va a cambiar. Y ahora estoy en el infierno. Pero Dios, nuestro Señor es paciente. Paciente. Él sabe. Él sigue persiguiéndonos. Él nos ama. Él no quiere condenarnos. No, Él quiere que todos nos arrepentimos. Su deseo es que nadie se perezca. Entonces, ¿quién es usted para juzgar al prójimo? Si va a juzgar, cuidado, porque con la misma medida con que mides, se los volverá a medir. Más importante aún, Pablo nos recuerda que Dios es el que juzga. Su juicio es conforme a la verdad. A la diferencia de nosotros, Dios juzga con perfecto conocimiento y perspicacia, viendo dentro del corazón. Nosotros solamente vemos por lo de fuera, pero Él sabe lo que está en tu corazón, lo que estás pensando aún ahora. Esto significa que aunque celebramos la caída de los malvados, debemos permanecer humildes, dejando el juicio final a Dios, quien juzga con verdad y justicia. Nuestro papel, nuestro rollo no es condenar, sino amar. Sin embargo, estamos llamados a juzgar de una manera que nos ayuda a identificar lo que es correcto. Como dijo Jesús, por sus frutas los conocerás. Y guardás de los lobos vestidos de ovejas. ¿Y cuántos lobos no hay hoy en día? Es importante diferenciar entre identificar las malas acciones y condenar a alguien con justicia propia. Dios nos llamó a caminar en la verdad y en el amor, entendiendo que no es nuestro lugar emitir el juicio final, sino reflejar su gracia mientras nos mantenemos firmes en su verdad. Eso nos hace recordar que al juzgar las acciones para nuestra identificación, siempre debemos medir nuestros propios corazones ante Dios, asegurándonos de que estamos viviendo en gracia, no en condenación. Antes de pasar al próximo versículo, quiero hablar algo sobre el amor que dije la semana pasada. Amor no quiere decir que aprobamos de todo estilo de vida, todo pecado. Eso no es amor. Una madre o un padre que deja a su hijo hacer lo que le dé la gana, eso no es amor. No, amor ama, corrige, enseña, da ejemplo. Es el problema. Nuestros hijos ven nuestros ejemplos. No tomes. No quiero que bebas. Pero ahí usted está tomándose su cervecita, su aguardientico. Pero no haga lo que yo hago. No fumas, que eso es malo. Mientras estás fumando y echando humo en la cama, en la casa. Somos hipócritas. Hagas lo que yo digo, no lo que yo hago. Es lo que decimos. No. Ustedes, como padres, son líderes de su casa. Hay una orden en su casa. Empezando con el marido.
pues usted tiene que dar un ejemplo, no del abrazo, que sea tu vida sea una reflexión de Dios. Oh, pero es que yo no voy a someter a mi esposo porque usted no lo conoce. Entonces demuestre el amor de Dios, gáneselo. Si usted se casó con un impío, entonces usted ya hizo su cama, como dice ese ejemplo. Si él no le ha dado una razón que te hace ir en contra de Dios, entonces ahí tiene que quedarte. Pero ahora si es algo bíblico, sí, entonces tienes opción. Pero si te casaste en esa relación, tienes que orar, que Dios te dé la paciencia, que Dios te dé la fuerza, el amor para amar a alguien que no te ama, o demuestra el amor como debes merecerlo, para ganártelo, para Cristo. Porque no es para de ti, es para ganar primero todos somos discípulos de Jesucristo si estamos en Cristo. Si no, esto no es para usted. Pero si usted dice que está en Cristo, entonces mi responsabilidad es cómo ganar a mi pareja. Mire, yo no estuviera acá si no fuera por mi esposa que oraba por mí. Porque cuando me quería hablar del Señor, yo decía, no me hable del Señor, yo voy para la iglesia cuando me dé la gana, con malas palabras le decía. Versículo 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Usted cree que usted va a escapar del juicio de Dios juzgando a los demás, pero haciendo las mismas cosas? Una de las acusaciones comunes contra la iglesia y los cristianos es la hipocresía. Predicamos una cosa, pero a menudo hacemos las mismas cosas a los que juzgamos a los demás. Ellos fuman marihuana y están abriendo y los ponemos bien espirituales. Ustedes no saben que la marihuana abre los portales al otro mundo. Es como leer las cartas. Pero entonces ustedes toman la marihuana porque tienen la descripción del doctor. Es que no, esto es para que me ayude a calmar y me da reflejo. Y es natural. ¿Quién ha escuchado a la persona que fuma marihuana y dice, no, es que esto es natural? Hacemos excusas. Ya lo han aprobado. Y cuando aprueben la cocaína, entonces está bien. Cuando aprueben la bestialidad, está bien. Cuando aprueben que casarse con un niño menor de edad, está bien. Porque la ley lo pasó. Porque la ley pasó que los homosexuales se pueden casar. Está bien. ¿Ustedes están bajo la ley de aquí o la ley de Dios? El Señor nos dice que hay que obedecer la ley del país que usted está. Cuando uno viene al país ilegalmente, está en contra de la ley del país. Pero la ley del país, si va en contra de la palabra de Dios, entonces hay que obedecer la palabra de Dios. Si no está en contra de la palabra de Dios, entonces hay que obedecer la ley. La autoridad, los presidentes, los gobernadores, los reyes, ¿saben quién fueron puestos ahí? Por el Señor. Él es el que establece los gobiernos. Esta elección que está dividiendo este país, no me confundan. Si usted lee en sus escrituras, usted sabe que hay un lado que está alineado con
la Biblia más cerca de la Biblia. Muchos hispanos, no todos, porque he visto ciertos posts y se ve que hay muchos hispanos, depende del barrio. Los hispanos que siguen trabajando fuerte y todo eso, están alineados con valores conservativos. El conservativo está más alineado a la palabra de Dios. Pero en nosotros, en las ciudades, como en una ciudad acá, creemos que hay un partido que está apoyando al pobre, que los está regalando dinero. Y los está haciendo la vida mejor. Y ese es el mismo partido que está destruyendo a la familia nuclear. Pero a nosotros nos importa más el dinero gratis que los valores del Señor. Dios va a levantar al líder que merecemos, no que necesitamos, no el que queremos, el que merecemos. Y cuando pone a un líder malo, es decir, este mundo, como leímos la semana pasada, se está poniendo peor y peor, peor. Y cuando entra la cultura de la homosexualidad, vienen los menores y la agresividad, el mundo se está acabando como pasó en Roma. Y esa nación, si usted mira la profecía, usted no ve a los Estados Unidos en la profecía. No lo ves en el fin al fin. Estamos viendo adelante de nosotros, estamos viendo el derrumbe de este país. Y está pasando enfrente de nosotros. ¿Por qué? Miren, porque el cristiano no se ha levantado, ha apoyado y decir sí, ese estilo de vida es normal. Y los quedamos callados. Porque apoyamos. Y el pobre dice, no, es que los están dando dinero. ¿Para qué voy a decir? No, tengo que votar por ellos. Siga recibiendo mi chequecito. No sé por qué me fui para allá, pero regresemos a mis notas. Decimos, juzgamos a la persona que está viviendo con su novia, pero como el pelado mío, juzgando a su hermano, pidiendo oración por el otro hermano, pero viviendo con su novia que es cristiana. Y usted ni ore conmigo, porque Dios no va a escuchar su oración. Y usted está pidiendo ayuda y usted está viendo el pecado. Gracias a Dios, ese mismo día llevó a la novia a su casa, la regresó a su casa, pero tomando casas matrimoniales en su iglesia. Yo no sé si ni el pastor él sabía. Pero pensamos como el Señor no nos está juzgando todavía. Debe aprobar de esto, los vamos a quedar un par de mesecitos. La presencia de nuestro Padre es increíble, pero la gente a menudo lo confunden con impotencia, ignorancia o apatía. Versículo 4, es el último versículo del día. O menosprezas las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sabemos que el juicio de Dios viene para aquellos que han rechazado a Jesucristo.
Pero, ¿qué pasa con aquellos que son creyentes? A menudo miramos a los malvados a medio que prosperan y nos preguntamos, ¿por qué luchamos en muchas áreas? Estamos ciegos a nuestra separación de Dios y resentimos su bondad cuando otros tienen éxito. Esto me hace recordar de las palabras de David en el Salmo 73, 1 al 3. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viviendo la prosperidad de los impíos. Al igual que David, podemos llegar a sentir envidia sobre los del mundo, porque mira el carro de año que tienen, mira esa casa, mira esa carrera, y yo ¿por qué estoy sufriendo? Yo estoy trabajando 80 horas de la semana. Pero esa es la paciencia de Dios, dándole la oportunidad a aquellos para que se arrepientan. Cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto, él le dio a la gente de Cana 400 años para arrepentirse. Y no lo hicieron. Entonces vinieron los israelitas y empezaron a matar. Porque Dios dijo que los limpiara a todos. Pero, ¿qué pasó? No los limpiaron a todos. Eso es un ejemplo físico y vivo en nuestras vidas espirituales. El Señor te ha dicho, ahora que eres cristiano, entra a la tierra de miel y leche. De leche y entra a esa tierra. Pero hay que limpiar la tierra de toda la maldición que hubo en esa tierra. Pero nosotros, si queremos seguir jugando con el pecado, pero de verdad me ha dicho el Señor que dejara a mi novia, o de janguear con este grupito que son mis amigos desde juventud. O no, pero es que si yo no voy a la barra o me junto con el grupo de trabajo, entonces no me van a promover, la promoción no me la va a poder ganar. Digo, hay ciertas cosas que tengo que seguir haciendo. Hacemos excusas. El cristiano, todos nos vamos a enfrentar al Señor. Lo bonito del Señor es que el cristiano no va a ser juzgado para al lago de fuego, al infierno. No, es para juzgar a qué hiciste en el Señor con lo que Él te dio, recibir coronas y tirarlas a sus pies. Y muchos de nosotros vamos a estar desanimados cuando no recibimos nada, porque no hicimos nada con los talentos que nos dio. Éramos como los corintios, éramos cristianos carnales, detrás de las cosas de la carne. ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo beber? ¿Qué es para mí? Una tristeza. Dios tiene los mejores planes para nuestras vidas. Pero queremos lo instantáneo. Queremos alimentar la carne en vez de alimentar el espíritu. Queremos guardar tesoros en este mundo y no tesoros en el cielo. Hay gente alrededor que se está muriendo espiritualmente. A nosotros nos importa más
nuestras propias vidas que el que va a estar pasando el mundo, el infierno. Poco a poco nos sentimos cómodos, descuidándonos de la palabra y nos vamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos convence. Evitamos la corrección y comenzamos a desviarlos. Pero recuérdense que el Señor castiga a aquellos a quienes ama. Los persigue, pero el castigo de Dios primero viene en la casa del Señor. En conclusión, podemos evitar la condenación y reflejamos en la gracia y la verdad de Dios. Romanos 2.4 dice, nos recuerda que la paciencia de Dios está destinada a llevarnos al arrepentimiento. El juicio comienza en la casa de Dios. Ahora es el momento de arrepentirse. En la Biblia, el arrepentimiento implica más que solo sentir lástima por el pecado. Es una decisiva alejamiento del pecado y perseguir a Dios. Ese es el arrepentimiento. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Significa un cambio de mente o corazón que conduce a un cambio en el comportamiento. Es una respuesta activa y transformada a la gracia de Dios. No puedes decir que amas a Jesús y permanecer en tus pecados. Jesús nos llamó no solo a creer en Él, sino a seguirlo en obediencia y santidad. Juan 14:15 dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. El amor genuino por Cristo se refleja en una vida cambiada, una vida que busca alejarse del pecado y buscar la justicia. Es importante entender que si bien somos salvos por gracia y no por nuestros propios esfuerzos, la gracia no nos permite permanecer en pecado. La religión dice que tengo que trabajar para mi salvación, pero la Biblia, el Evangelio dice que nada que tú hagas puedes honrar la salvación. Es por la gracia del Señor que derramó su sangre en la cruz, fue quebrantado por nosotros, murió y resucitó. Es un regalo del Señor que recibimos en fe cuando confiamos en el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Confiamos con nuestras bocas que Él es el Señor, que es Dios, y nos arrepentimos de nuestros pecados. Romanos 6, 1 al 2 dice que, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abandone? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amar a Jesús significa desear alinear nuestros corazones y acciones con su voluntad. Si realmente lo amamos, permitiremos en su amor y en su espíritu nos transformará, dejando atrás las cosas que nos separan de Dios. Para ustedes eso puede ser familia, amigos, carreras, drogas, alcohol, yo no sé. Usted sabe, usted y el Señor saben que son las cosas que son malas para nosotros. Primera de Juan 3:9 dice, es claro, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. No es solamente un bautismo en agua, en la piscina. No, es espiritualmente, nacer de nuevo. Arrepentimiento. Poner fe en Jesucristo y es sellado con el Espíritu Santo.
Oh, no es gritar, danzar y hablar en lenguas. No. Eso pasa el minuto que realmente has confesado con tu boca y con tu corazón. Y ¿sabes qué? Nadie tiene que escucharte. Es entre usted y el Señor. Yo me recuerdo cuando yo estaba allá, en ese retiro, hablando del Señor. Y sintiendo su Espíritu Santo levantando el peso del mundo y transformando mi vida. No era un llamado al altar. No era respondiendo a una prédica. Era solamente la alabanza. Entregándole todo al Señor. No hay un solo método. Lo hemos visto en el libro de Hechos. Que Pedro predicaba y vino el Espíritu Santo y cayó sobre todos, a los judíos. Pero entonces a los samaritanios se le había predicado el Evangelio, pero no habían recibido el Espíritu Santo hasta que vino Pedro, porque a Pedro fueron dadas las llaves al reino de Dios. Él abrió las puertas al Espíritu Santo cada vez a los 3 grupos. Y en medio a los gentiles, en medio de prédica, ni había terminado la prédica, derramó el Espíritu Santo. No hay un solo método, pero sí sabemos que somos sellados con el Espíritu Santo cuando es real. Y hay un bautismo del Espíritu Santo. Y los abusamos tristemente mucho en España. En muchos áreas también, pero estamos en servicio español. Dios desea que todos se arrepienten, mostrando que el arrepentimiento es parte de su plan para la salvación. El amor por Jesús conduce a una búsqueda continua de la santidad y a un rechazo del pecado, que una vez éramos esclavos. No quiere decir que ya no pecamos, no, pero ya no estamos confirmes a seguir en ese pecado. Cuando pecamos, debe haber tristeza y arrepentimiento, decir, Señor, perdóname. No, voy a seguir porque no me han juzgado. Hoy es el día de salvación. Y si eres cristiano y no has confesado sus pecados, Él te está escuchando. No tienes que ir a un cura, a un sacerdote, a un papa, a una virgen, a nada de eso. Directamente tienes acceso a Jesucristo. Porque la cortina se ha abierto y tienes acceso a su gracia que te da libremente. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu salvación. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor por nosotros. Que aun cuando éramos pecadores, tú moriste por nosotros, nos amaste. Padre, que tengamos ese corazón de amar a los demás. Porque aún nosotros estamos en la calle. Físicamente, espiritualmente, estamos en camino hacia el infierno. Pero tú los alcanzaste. Tú los perseguiste, Señor. Tú, Señor, los llamaste y respondimos, Señor. Gracias que nunca, Señor, dejaste de perseguirnos. Para que ese amor que tienes en ti, Señor, que esté en nosotros, para alcanzar a los que no te conozcan. Y que nuestras vidas sean transformadas más y más, siendo más santos como tú, Señor. Que la sanidad que siga trabajando y funcionando en nuestras vidas, Señor. Sigue limpiando, haciéndolos más en tu imagen, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendice esta semana delante de nosotros. Te damos la gloria, Señor. Amén. Amén.